cuando me voy saliendo de la escuela, de la prepa, que descanse, le digo, no, voy al trabajo gratuito. Exacto. O sea, y es una realidad. Y eso es lo que a mí me resuena en esos fragmentos de ella, ¿no? Que lo está señalando. Dice, muchas de las mejores viven oprimidas por Ese una es un doble punto también carga. muy interesante porque podemos tomarlo como una hipótesis. Tú que te gusta lo falseable y te gusta la cuestión de la verificación, ¿no? Sí, Podríamos tomarlo eso como una hipótesis, porque efectivamente si Edith Stein dice, bueno, si muchas de las mujeres están oprimidas, quiere decir que el talento femenino ha sido pues prácticamente dejado de lado y no ha sido, no, la humanidad no lo ha podido disfrutar, por decirlo de una manera, no lo ha podido, perdón, no lo ha podido aprovechar, ¿no? y ella habla que sí hay una parte femenina, pero no lo dice cerebralmente o así, sino de una, pues es fenomenóloga, ¿no? Entonces de una naturaleza femenina que es la que nutre, de nutrición, de dar a los demás mucho más. A eso se refiere con una naturaleza femenina. No al aspecto biológico, no, 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 no. Ella se refiere a como a que en todas sus capacidades la mujer es eso, es vida, nutrición, darse a los demás y que eso es lo que está oprimido. Y siento hasta en ese párrafo que te leí como un reclamo, ¿no? Dice que, pues, ¿cómo no va a estar histérica, de mal humor la mujer, pues, si tiene estas cargas tan feas encima, ¿no? Y es un tiempo en el que también están ya en boga las ideas de Freud, ¿no? Si mal no recuerdo. Es que sí, también, pero yo no sé ella qué tanto tuvo contacto, porque ella empezó, déjame decirte que ella entró a primero a psicología y no le gustó. Ella se inscribió en psicología al principio y después se cambió, cuando conoce a Husserl, se cambia a filosofía. Uh-huh. Y le Sí. dice en unas cartas a su mamá, le dice, porque empieza ahí de donde ella era, Breslavia, estaba estudiando psicología y por alguna razón leyó a Husserl y entonces es cuando le dice a su mamá, me tengo que ir a Tübingen para ser alumna de Husserl y estudiar filosofía. Así fue. O sea que es una mujer que tú habías descrito con una palabra auténtica, ¿no? Habías dicho que es una mujer auténtica, pero también Auténtica y es una decidida. mujer, exactamente esa era la Muy palabra que decidida y muy valiente. Y te digo, hasta en sus decisiones muy personales y que son muy respetables, se convierte al catolicismo, se mete de monja y la llevan a un campo de concentración y se niega a quitarse el hábito de monja en medio de puros judíos. Y había compañeras judías que le escupían. Sí, es muy interesante. Fíjate que yo no conocía Le escupían porque la trataban como traidora. Entonces, sobre su hábito, Carmelita, se pone su estrella de David. O sea, ella se asume con todo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, soy judía, pero pues también soy una monja católica, ¿no? Y entonces ya su último periodo en el campo, ella se dedica a cuidar de los niños pequeños y a tratarlos de proteger del horror, del horror. Y existen los testimonios de esos niños, ¿eh? Pues esa parte me parece que es muy consecuente con lo que habías dicho de manera anterior acerca de que las mujeres somos capaces de nutrir, ¿no? Exacto. Que vemos, yo creo, de una manera clara, creo que en ese sentido, si voy entendiendo bien a Stein, ya después dialogaremos un poco más acerca de esto, si voy entendiendo bien las ideas de Stein, esta cuestión de la nutrición tiene que ver con la salvaguarda de valores que van más allá de la cuestión fisiológica, ¿no? Como de la maternidad, sino que van de la mano con la comunidad, como la cuestión de poder darle al mundo, por decirlo de alguna manera, esta humanidad que se va construyendo a través de las mujeres, ¿no? Y Porque es una humanidad diferente en el sentido de rechazar un poco la racionalidad impuesta, la racionalidad tradicional. O sea, no creo que ella rechace la parte de la racionalidad, me parece que, bueno, su obra es muy intelectual, ¿no? Tú lees Einstein y es una obra que tiene una amplitud de abstracción, también un nivel de abstracción
bastante fuerte. Entonces no creo que esté rechazando este nivel de racionalidad, sino más bien la manera práctica en que se está poniendo la racionalidad en el mundo. O sea, ahí, digamos como que en términos filosóficos, está haciendo pues una crítica, ¿no? Como la que también hacían en la escuela de Frankfurt a la razón instrumental. La modernidad, sí, como cualquier Adorno y Horkheimer, exacto. Y ella, pero fíjate, lo que me fascina de su vida es esto, ¿no? Que no se quedó solo en la pluma, ¿no? Llega un momento en que ya tiene que tomar unas decisiones sumamente fuertes, ¿no? Y decide irse al campo y ahí ya deja por completo su obra filosófica. Te digo, la última ya es una obra totalmente mística de la ciencia de la cruz, analizando los escritos de Juan de la Cruz, pero son escritos elevadísimos, teológicos, filosóficos, y eso le valió ser doctora de la Iglesia, que si bien se sabe, en el catolicismo solo tenemos 3, Teresa de Ávila, Catalina de Siena, consejera de papas, y Edith Stein. Exacto. Y entonces, junto a Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, ¿me explico? A ese nivel. O sea, sí abrió ahí algo, ¿no? Y entonces, y al final hay unos escritos muy bonitos, que ya es pura poesía. Sí, porque ya entra también dentro de esta dinámica que es un poco más complicada, porque es la parte espiritual. Ya yo creo que es el desarrollo de la espiritualidad que se asemeja a los místicos, ¿no? Y llega al final de su vida a expresar todo el sufrimiento y espanto de lo que ella estaba viviendo, lo traduce en esas poesías místicas muy poderosas, ¿no? Por eso fue canonizado. Yo me imagino, ¿no? Porque sí son muy impactantes, ¿no? A ella la leí justamente con un maestro que, bueno, desafortunadamente ya falleció, ¿no? Porque era, pues, de los primeros exiliados de España aquí en México, que es Ramón Xirau. Y justamente leímos esta parte última de Edith Stein, ¿no? Con la ciencia de la cruz. Y yo la conocí como mística, ¿no? Porque de hecho, bueno, vimos a San Juan de la Cruz y vimos a Edith Stein. Entonces, a Ramón Xirau le fascinaba el tema del amor y en todos sus matices, ¿no? Desde el amor humano hasta el amor místico. Entonces, esta autora pues tiene escritos que hablan justamente de este ascenso amoroso hacia Dios, ¿no? Uh-huh. Y en el libro de la ciencia de la cruz pues comenta esto que también hace a San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos. Yo pudiera decir, es el clímax, ¿no? De su obra. O sea, fue hasta que ya llegó a esto, al misticismo, y llegó pero detrás, te digo, hay mucho. Hay una riqueza muy, muy fuerte y un trabajo filosófico muy serio. Muy, muy y fíjate que hay dos cosas, que no sé si tú estarías de acuerdo conmigo y tal vez con eso podremos concluir la sesión. No sé si tú estarías de acuerdo en que tiene muchos paralelismos con una figura también señera de la filosofía, que es Sócrates, que empezamos a mencionar justamente el día de hoy, ¿no? Uno de ellos en el sentido de que es un pensamiento dialéctico, ¿no? Que va ascendiendo ella misma a través de las conversiones, parece que se va moviendo, ¿no? Se va moviendo su pensamiento, va superando etapas a través de cómo reflexiona. Y otra de las cosas que me parece que es paralela a Sócrates es su propia vida, ¿no? En este sentido de que es una vida que incluso en las circunstancias más adversas, ¿no? Que es como, por ejemplo, un campo de concentración. Exacto. Su convicción es tan radical que no pueden, por decirlo así, moverla, ¿no? No da marcha atrás de los pasos. No da marcha atrás. Nada. Igual que Sócrates, ¿no? Igual. Va hasta las últimas consecuencias de lo que ella está planteando. Igual que Sócrates admite beberse de la cicuta,
es que es esa característica que no nada más Sócrates, ¿no? O sea, tantos personajes de la historia, no solo de la filosofía, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de dos filósofos. Estamos hablando de... Pero podemos mencionar a muchos otros, ¿no? Que llega un momento de su vida en que tienen que optar por la elección más difícil, que es dar su vida a cambio de lo que crees o de lo que piensas, ¿no? Entonces, si bien ella de todas formas lo hubieran llevado al campo de concentración por haber sido judía de origen, y ella fue una manera política, fue usada políticamente por el Reich, porque a ella la sacan sus monjas de su convento, la sacan de Alemania para protegerla, y se la llevan a Suiza, a Holanda, perdón, a Holanda, y ya la iban a mandar a Suiza cuando los obispos holandeses critican a Hitler. Entonces, en venganza, manda a la Gestapo a irrumpir en el convento, a sacarla, a llevársela, como una muestra del poderío y de que se tenían que callar los obispos holandeses y se la llevan a varios campos hasta que acaba en Auschwitz. Entonces ahí es como igual que Sócrates, ¿no? O sea, en el momento de la verdad, ahí es donde muestras quién eres, ¿no? Claro. Ahí es donde muestras qué tan auténtico eres en lo que crees, en lo que piensas y por lo que has luchado o por lo que has vivido, ¿no? Y le piden, cuando le piden ponerse el uniforme de las presas, ella contesta muy fuerte, según testimonios, y su hermana iba con ella también, su hermana Rosa. Y le dicen que se había ido a esconder al convento con ella, precisamente pensando que ahí iba a estar a salvo. Y ella dice, usted no me puede obligar a ponerme este uniforme, puesto que yo soy una mujer consagrada. Y el nazi la respeta, ¿no? Imagínate, o sea, decirle eso a un nazi, ¿no? Deja así. ¿Y eso qué le trae? El desprecio de sus compañeras, ¿no? Porque la tachaban de judía traidora a la religión judía. Pues es que también es muy fuerte, porque el pensamiento judío no es cualquier cosa. O sea, ellos también han marcado, pues, han dejado huella en la historia humana, ¿no? Y pues el pensamiento judío es generador de prácticamente la mayoría de las religiones que tienen que ver con el cristianismo también, la cuestión... Bueno, es una tradición, ¿no? La tradición judeo-cristiana. ¿No? Pero imagínate estar entre muchas judías, o sea, que están sufriendo por el hecho de ser judías. Algún autor que leí sobre ella, no me acuerdo quién, dice, Edith sufrió un doble escarnio ante los alemanes por ser judía y ante las judías por ser monja católica. Claro. Así fue. Pues realmente es muy interesante esta vida, ¿no? De la parte ontológica. Digo, yo te marco más lo de la mujer, pues porque es la temática, ¿no? De lo que nos reúne ahorita, pero también está la parte del estudio del ser, es algo muy, muy interesante. ¿Qué tiene que ver, me imagino, con la escuela de Husserl? Sí. ¿No? Sí, bastante. La parte de la fenomenología, ¿no? Bastante fenomenológico, bastante hacia la ontología y sobre todo es la analiza mucho precisamente, por eso dice ser finito y ser eterno. Y un análisis de la cuestión de la idea de una divinidad. Como que con eso ella cierra todo su proceso existencial de que fue cambiando de judaísmo a ateísmo y de ateísmo a catolicismo, ¿no? Creo que sería muy interesante hacer un artículo sobre eso, sí, ¿no? Estas ideas, creo que valdría la pena, a lo mejor tú lo haces posteriormente, retomar esta serie de cosas que nos has platicado
y escribirlo, porque me parece que es muy importante, no solamente por el hecho de conocer a una persona o personaje grande de la filosofía, ¿no? Que en este caso, o sea, de Stein, sino el hecho de que nosotras mismas como mujeres filósofas en este asunto de reflexionar sobre cómo se hace filosofía, cómo podemos hacer filosofía las mujeres, veamos en ella la transformación del pensamiento y las diferentes etapas, ¿no? Que creo que ahora ya hay más mujeres dedicadas a reflexionar sobre lo que han dicho otras mujeres, pero me parece que es un trabajo que apenas está iniciando. Creo que sí nos hace falta ponernos las pilas a las pocas mujeres filósofas que creo que hay, porque deberían haber más. Desde mi punto de vista, hay muchos, como dice Edith Stein, hay muchos pensamientos, muchas intelectualidades femeninas que están siendo oprimidas. Y que no pueden. Porque y así, ni siquiera se les ha acercado, ¿no? O no han tenido la oportunidad. A ella misma, ella tuvo esa cuestión cuando decide dejar psicología. Unos primos y otras amistades le dicen a su mamá que no la deje cambiarse a filosofía, que siquiera que la obligue a estudiar derecho. La madre era viuda y tenía mucho trabajo y ella era la menor de muchos hermanos, ¿no? O sea, que tu hija menor estudie una carrera lucrativa para que te mantenga en la ancianidad, ¿no? Y ella dice, y la madre también con bastante sabiduría, dice, yo no la voy a obligar. O sea, la deja seguir el camino de la filosofía, ¿no? Entonces desde ahí ella empieza a mostrar que tiene un carácter y una decisión. Bueno, desde los 12 o 13 que le dijo a su mamá que no volvía a ir a la sinagoga, ¿no? Uh-huh. Y se alejó completamente, ¿no? Y se autoasumía como atea. Sí, me parece muy interesante, la verdad, me parece muy interesante. Es un personaje de esos que... Es un personaje. Que no solo es una mujer y filósofa, ¿no? Así. Oye, antes de que terminemos, sí me gustaría que volvieras a decir el título de las conferencias, por si... Son 2 series de conferencias, están compiladas en 2 escritos, o sea, aparecen como tomos, se pueden conseguir. Son las conferencias o cursillas también les llaman, que dio del 28 al 33. Que daba sobre, un tomo se llama Problemas de la formación de la mujer, y el otro se llama El etos de la profesión femenina. Ambas sí que son pues temáticas muy, muy importantes. Y son varias obritas compiladas, son compilaciones de conferencias y así aparecen en qué día fue dada esa conferencia, que daba a mujeres precisamente. O sea, ella convocaba únicamente y comenzó a despertar vigilancia del gobierno. Ella ahí se hizo conocida y se hizo, pues le empezaron como a echar el ojo el gobierno alemán, porque no les parecía aconsejable que una mujer le estuviera hablando a otras mujeres sobre que se educaran, ¿no? Yo creo que eso sigue estando vigente, Xochitl. Es mucho más sutil la forma en que pero imagínate, administran, por decirlo así. Fines de los 20, inicios de los 30, ¿no? Sí fue, te digo, a mí me parece, dentro de otro adjetivo, muy valiente, una mujer muy valiente. Exacto. Y ahí hay un tema de justicia. Exacto. Otro detalle que te refleja su personalidad: en la Primera Guerra Mundial ella suspende sus estudios de licenciatura porque se ofrece como voluntaria enfermera en el frente, ¿no? O sea, realmente es una mujer que tiene un gran compromiso con la humanidad. Sí. ¿No? Porque, o sea, no solamente es el aquí y ahora de mi propia vida, sino es el aquí y el ahora de todo, por decirlo así, de todos los aspectos que pueden involucrar al ser humano, ¿no? Exacto. El propio desarrollo de la persona, ¿no? Uh-huh.
Y dentro de ese desarrollo, inevitablemente su relación con el otro, Ujú. ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, me preocupa mi igual, ¿no? En este sentido de me preocupa que las mujeres estemos en esta condición, pero también este aspecto de que sea voluntaria de enfermería, Ujú. o sea, me doy cuenta de un pensamiento que va más allá de barreras ideológicas, ¿no? Y que no le preocupa, por decirlo en ese sentido, el decir, bueno, eh, creo que también por eso a lo mejor la conversión, ¿no? Tal vez Pudiera ser. la cuestión judía puede ser más, constriñe, ¿no? El pensamiento y delimita ciertos sectores, y en cambio a lo mejor esta conversión de la religión hace que amplíe esta necesidad de Stein de decir, bueno, es que la humanidad es una, o sea, no podemos hacer esta división, ¿no? Y Creo se que a lo va de mejor enfermera. puede ser que yo lo que veo ahorita no me atrevo a asegurar nada, pero sí me llama la atención el hecho de que no solamente se esté preocupando por las mujeres y que quiera que las Ah, no. mujeres se eduquen, sino que su planteo, digamos, como radical, existencial, tiene que ver con el otro en general, o sea, el otro ser Lo humano, hace. sea hombre o mujer, el otro ser humano, ¿no? Y lo que está señalando no lo había pensado, pero se vuelve a ver en el campo. En el campo, ella arma una escuelita de niños, o sea, reúne a los niños y alguien lo escribió, que no fue ella, donde dice, las mamás que estaban sumidas en la depresión, que estaban locas ahí metidas, que no se ocupaban de los hijos, los abandonan y ella se vuelve su madre ahí. Ella los acoge y ella hace una serie de estrategias psicológicas para mantenerla, y así lo dicen los sobrevivientes que la conocieron. Dice, alguno de ellos dice, yo nunca me di cuenta de dónde estaba realmente, no solo por mi edad, sino porque un ángel vestido de café, por el hábito, Uh-huh. me disfrazaba, me mostraba otra visión de lo que estábamos. A veces todo era como un juego, un poco como la película de La vida es bella, ¿no? Sí. Me lo mostraba como un juego, me enseñaba estrategias para esconderme, pero todo para mí era una diversión. Entonces ella sí toma esa misma actitud, pero al final, y no es hacia las mismas mujeres, ¿no? Que ni la querían porque la veían de monja, sino que toma Uh-huh. la actitud de ayudar al que pueda ayudar en ese momento, ¿no? Sí, es verdad. Sí, esos momentos pues de como de, no sé cómo llamarle, de definición, ¿no? En el que alguien tiene que decidir algo y lo hace. Yo creo que es una claridad a la que pocas personas acceden. O Sí, sea, es claro. un momento de luminosidad, ¿no? Pero ahí lo que creo que hay en Stein, y lo que hay también en muchos pensadores o filósofos o incluso artistas que creo que también logran desarrollar también esta parte luminosa, es mucho Uh-huh. trabajo espiritual. O sea, Exacto. es poder ascender. Y bueno, vuelvo a repetir un poco, recuerdo las clases de Shirao, ¿no? Es esta cuestión del ascenso que plantea eh, justamente San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo, ¿no? ¿Por Y qué? tan Porque justamente el espíritu tiene que ir ampliando y elevándose. ascendiendo, ¿no? Y eso, yo creo que eso también lo saca de Santa Teresa, porque están las 7 moradas. Y son Ajá, siete casas, ¿no? estadios en los cuales el alma se va perfeccionando hacia, hacia, hacia lo más excelso, hacia lo más. Y cada uno de esos cambios son fuertes. Sí. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Sí, no, y sí se puede, te digo, aunque no se compartan los ideales cristianos, católicos y todo eso, no, no, de todas formas es un personajazo.
Sí, yo creo que sí, sin duda. Y por eso estás completamente invitada Sí, gracias. a hablarnos un poco más en extenso Sí, sobre claro. el pensamiento de Edith Stein, ¿no? Si Y sobre quieres, hacemos estas como, conferencias, las voy a buscar, ¿no? Para poder dialogar sobre esas conferencias. ¿Qué te parece? claro que sí, platicamos. Bueno, pues muchas gracias por No, haberme no, no, al invitado. contrario. Muy Bueno, interesante lo que nos traes y pues muy interesante también tenerte a ti. muchas gracias. A mí me Gracias, Xochitl. gusta mucho que me invites y platicar contigo como siempre, ya sabes. Bueno, Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en estos programas. Nos estamos viendo, Xochitl.